Cordial saludo, apreciados estudiantes. Este es un video de una tutoría en vivo con la finalidad de aclarar conceptos respecto a la plantilla que tenemos en el proyecto para el cálculo financiero del mismo. Entonces la idea es aclarar conceptos, ver el paso a paso para diligenciar la plantilla y solucionar inquietudes. Bueno, eh, como se ha mencionado, lo que vamos a hacer en la plantilla es diligenciar la hoja de información básica de entrada. En esta información básica de entrada se dividen en diferentes tablas teniendo en cuenta los diferentes conceptos que componen una estructura financiera para la evaluación del proyecto. Cualquier inquietud, por favor, me cuentan por acá. Bueno, en primer lugar, quiero aclarar algo. En nuestra plantilla, en nuestra guía de actividades de la fase 2, en la caracterización se recomienda un proyecto industrial, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea con el curso? A partir de la agenda de competitividad de la región, cada estudiante debía identificar una apuesta productiva, es decir, una ventaja de la región que les permita llevar a cabo un emprendimiento, y ese emprendimiento es respecto a un proyecto industrial. Bueno, ¿por qué industrial? Resulta que las empresas se clasifican de diferentes formas. Las principales son por actividad económica, tamaño, procedencia de capital, número de propietarios. En tamaño puede ser pequeña, mediana, grande. En procedencia de capital puede ser pública, privada, mixta, y número de propietarios unipersonal o por sociedades. Por su actividad económica, a grandes rasgos, estas se clasifican en agropecuarias, mineras, industriales, comerciales y de servicios. Muchos de ustedes detectaron oportunidades de negocio desde el agro, desde el comercio y desde los servicios, ¿sí? Pero en la actividad como tal nos vamos a enfocar en las empresas industriales, que son aquellas que toman materia prima y la transforman en un producto final o semi-elaborado a través de un proceso productivo con la implementación de maquinaria y mano de obra. Bueno, ya entrando en lo que es la plantilla, Ana, eres tan amable, me confirma si me escuchas claramente. Sí, señora, la escucho perfectamente. Muy querida, y puedes observar mi pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces, si tú quieres, abres también la plantilla allá. Sí, señora, ya la tengo aquí. Bueno, esta, apreciados estudiantes, es la plantilla para un proyecto de alimentos, ¿sí? La he tomado de un grupo de estudiantes juicioso que está interesado en aclarar algunos conceptos. Ellas están trabajando en un proyecto de elaboración de tortas de café. En el foro, las estudiantes ya tienen lista la consulta de la normatividad legal, técnica y reglamentaria para este proyecto, ¿sí? Y ya lo tienen en su carpeta en Drive, en Google Drive. Bueno, ¿cuál es la idea con esto? En la primera tabla de inversión es donde vamos a registrar esos valores que se derivan de la normatividad. Entonces, en el primer ítem tenemos maquinaria y equipo, que son esos activos que le sirven a la empresa para producir, para transformar la materia prima en un producto terminado. Entonces, en el caso de las estudiantes, abrieron una hoja de cotizaciones donde ya tienen un listado de maquinaria y equipo. Hicieron una cotización juiciosa y la organizaron acá. Esto les da en total 59 millones. En la información básica de entrada, ellas ya nos ponen acá maquinaria y equipo. Estas cotizaciones las pueden hacer a través de internet, Mercado Libre, OLX,
el almacén de la esquina de mi casa, ¿cierto? O en cualquier página a través de internet. Hay muchos medios. ¿Y qué se puede cotizar entonces en este proyecto en maquinaria? Pues el horno, cocina industrial, nevera refrigeradora, licuadora, batidora, cubiertos, etcétera. Todos los equipos y la maquinaria. Los terrenos. Aquí hay una gran inquietud. Hay algunos estudiantes que me dicen, prefiero pagar arriendo que tener un edificio, y eso es válido. Cuando no tenemos edificio, entonces en el valor es cero. Cuando no tenemos terrenos, pues cero también. Y no vamos a tener terrenos si no tenemos edificios, ¿cierto? Adecuaciones, sí, podemos tener, porque si yo alquilo un local, lo tengo que adecuar en su instalación eléctrica, en el agua, de pronto necesito construir un cuarto adicional que me sirva de bodega, sí, esas son las adecuaciones. O si desde la normatividad identifico que una bodega, por ejemplo, debe tener ciertas características de higiene para conservar algunos alimentos. Entonces, también se contempla en adecuaciones. En este caso, las estudiantes determinan un terreno de 60 millones, edificios 35 millones, adecuaciones por 12 millones y el registro de marca 5 millones. ¿Qué contempla este registro de marca? Debería contemplar acá los costos de las tarifas del INVIMA, por ejemplo, para la producción de alimentos de panadería, permisos ambientales, permisos de producción, certificaciones de calidad, etcétera. Todo eso lo vamos a incluir aquí en registro de marca. Para un total de inversión de 166 millones en este caso. Aquí falta algo importante para que lo tengan en cuenta. En la fila 6 deben escribir el nombre del proyecto. Entonces seamos creativos y pongámosle un nombre, en este caso al proyecto de las tortas de café. Bueno, la proyección en ventas. ¿Qué es eso de la proyección en ventas? Como su nombre lo indica, es lo que se tiene planeado vender en los próximos años. Este es un proyecto, perdón, esta plantilla es una evaluación de proyecto para 5 años, ¿sí? Y la información que vamos a contemplar acá, que vamos a poner acá, es para el año. Entonces, en el primer año iniciamos con un precio de 25.000 pesos en este caso. Las estudiantes planean producir y vender 1.500 unidades. Y sucesivamente vamos incrementando el precio en la medida que pasan los años. Vi por allí plantillas que, por ejemplo, empezaban con un gran precio y terminaban con un precio chiquito. Eso en la vida real no necesariamente tiene que ser así porque se nos quiebra el negocio, ¿cierto? Entonces, tratar de incrementar el precio. ¿Cuál es la clave para el curso y la vida? Los precios, apreciados estudiantes, cuando ustedes tengan un negocio, intenten incrementarlos cada año por encima de lo que varía la inflación. Porque si yo tengo una venta de tortas a 25.000 pesos cada una y al siguiente año ese precio me incrementa en un 1%, por ejemplo, pero la inflación subió un 2%, entonces pues de entrada estoy perdiendo contra la economía nacional, ¿cierto? Porque la inflación se me está llevando la ganancia. Bueno, en cuanto a las cantidades a producir, la idea es que también incrementen con el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy invirtiendo en un proyecto, quiere decir que con el tiempo espero que mi proyecto sea acogido en el mercado. Entonces, como es acogido en el mercado, las tortas de café gustaron, entonces pues voy a producir cada vez más porque va a aumentar la demanda de mi producto y por lo tanto debo aumentar la oferta o producción. Bueno, entonces las estudiantes decidieron incrementar acá de 1.500 a 2.000, a 2.700, etcétera. Ustedes pueden establecer un porcentaje para ello, ¿sí? Entonces, en ese caso puede ser un 10%, por ejemplo, o puede que
le pongan un porcentaje que ustedes consideren necesario para cubrir los gastos a futuro. ¿Me permiten, por favor, agrego a una compañera a la llamada? Sí, profe. Bienvenida, Erika. Te cuento que estamos grabando esta asesoría para que nos sirva como material de consulta. Bueno, la siguiente tabla es el flujo de caja de operaciones. Esta tabla es informativa. Aquí no vamos a hacer absolutamente nada. Simplemente nos informa que a partir de esto que estamos haciendo acá en las tablas 1 y 2, esta información se va a empezar a llenar acá, ¿sí? Pero no en la hoja de información básica de entrada, sino en la hoja de flujos y evaluación económica del proyecto, en la tabla número 2, que se llama flujo de caja de operaciones, y es allí donde vamos a empezar a ver los valores, ¿sí? Por ahora la dejamos tal como está allí. De hecho, en la parte derecha hay una indicación que dice que se debe dejar en blanco o en azul en este caso. ¿Qué vamos a diligenciar en la plantilla? Solamente las celdas que están en color naranja, las demás quedan intactas. Bueno, en cuanto a los egresos, aquí sí hay mucha cosa por explicar, pero es muy sencillo y es muy práctico. Y nos permite un proyecto de carácter industrial utilizar estos conceptos. Entonces, cuando hablamos de costos variables de producción, son por unidad. Me voy otra vez a la presentación que tenía al principio. Los costos de producción son aquellos que afectan de primera mano el balance general. Después vamos a hablar un poco de finanzas respecto a los libros financieros. Por ahora me interesa que aprendan los conceptos básicos. Los costos directos son aquellos y variables son aquellos que afectan directamente mi producto. Los identifico plenamente en el producto. Por ejemplo, en las tortas, ¿cuál será la materia prima? Si son tortas de café, pues el café, harina, huevos, mantequilla, agua, esencias, etcétera, ¿cierto? La crema para decorar, en el caso de que vaya decorada. Bueno, esa sería la materia prima directa. Y la mano de obra directa son los operarios que me fabrican las tortas, ¿sí? Em, ¿Qué pasa si en la empresa se enferman los operarios? Pues no hay producción, ¿sí? Pero ¿qué pasa si en la empresa se enferma el gerente general? Ah, pues no importa que el gerente no llegue porque igual va a existir producción, porque él no me afecta directamente el producto. Entonces, cuando hablamos de costo variable, es aquel que incrementa o decrementa de manera proporcional teniendo en cuenta lo que voy a producir. En este caso, si las compañeras dicen que cada año va a incrementar la cantidad a producir, eso quiere decir que cada año este costo variable de producción se va a ver afectado porque va a incrementar. Pero en este caso, y ojo con esto, en la tabla de egresos claramente nos mencionan que este costo lo vamos a plasmar por unidad. O sea, ¿cuánto nos vale la producción de una torta? ¿Cuál es la fórmula para eso? Nos vamos a ir a cotizaciones y vamos a crear acá la lista de materia prima con su respectivo costo, así como está la maquinaria y equipo, ¿correcto? Entonces, materia prima, costo, todos podemos consultar en internet, por ejemplo, la receta. Y de la receta nos sale que para una torta necesitamos tanta harina, en este caso, pues que son de café, esencia de café puede ser, o café en grano, no sé, café, huevos, mantequilla, bueno, etcétera. La tarea es consultar la materia prima y cotizar con el mercado.
Voy a necesitar 100 gramos de harina, voy a necesitar 10 gramos de café. Me estoy inventando esta información, ¿cierto? 10 gramos de café, voy a necesitar 5 huevos por unidad y voy a necesitar 5 gramos de mantequilla. ¿Y cuánto vale esto? Entonces acá le voy a poner 2000, el café le va a poner 500 pesos, a los huevos le voy a poner 1200, tequilla, pongamos otros 500 pesos. O sea que la materia prima, bueno, y acá me faltan muchas cosas, ¿cierto? Entonces acá la materia prima para una torta me vale 4200, ¿sí? ¿Qué más tiene el costo? La mano de obra. Entonces armamos una tablita para mano de obra. Ojo, existe mano de obra directa e indirecta. La directa, como lo mencioné, son los operarios que están allí haciendo las tortas o los que están allí haciendo las blusas o los zapatos o los bolsos, ¿correcto? Entonces, operario 1, operario 2, operario 3. Los operarios que sean necesarios. Ustedes recuerdan que en el punto 3 me ponían cuántos empleos generarían a partir del proyecto. Eso es lo que va a ir acá. Y para asignar los salarios, ustedes deben tener en cuenta cuál es el salario mínimo mensual vigente, porque el salario tiene que estar por encima de ese salario mínimo. Adicionalmente, existe un auxilio de transporte y una serie de normativa legal, ¿sí? Que cubre a los trabajadores. Allí tenemos otra consulta que pueden agregar al Drive. En cuánto está el salario mínimo, en cuánto está el auxilio de transporte. Voy a hacer un ejemplo aquí. Entonces me voy a meter a Google, ¿cierto? Y pongo salario mínimo mensual legal vigente 2019, Colombia, Ministerio de Trabajo. Y aquí me aparece el Ministerio de Trabajo, la página del Ministerio de Trabajo, donde aparece también la información correspondiente. Entonces nos dicen que el auxilio de transporte queda en 97.032 pesos, para un total de 925.148, incluyendo el salario de mínimo de 828.116. Esto, apreciados estudiantes, es normatividad. Por supuesto, agregar al Drive. Listo, entonces voy a tomar de aquí este valor, porque mis operarios para este proyecto van a tener un auxilio de transporte. Y eso que aquí no estoy teniendo en cuenta las prestaciones sociales, que es algo que Profe, sí, dime. para eso podemos utilizar, yo sé que existe una calculadora que te permite calcular pues como todo con las prestaciones sociales y eso. Sí, se llama calculadora laboral. De hecho, la voy a buscar. Vea, mi calculadora y es del Ministerio de Trabajo. Es Ajá. que hay muchas herramientas. Cuándo inicia el trabajador, cuándo finaliza, cuál es el salario. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá ya viene predeterminada con el salario mínimo mensual legal vigente. ¿Tiene derecho a auxilio de transporte? Digamos que sí. Ah, bueno, entonces 97.000 pesos más. Seleccione la clase de riesgos laborales. ¿Ustedes sabían que los riesgos laborales también forman parte de la normatividad técnica? Esa es otra consulta que podrían incluir allí en el Drive. ¿Sí? No es obligatorio, pero deberíamos. Ustedes deben ponerse en los zapatos de un empresario normal en Colombia
que quiere montar un negocio bien montado y para eso debe Ajá. tener en cuenta esta información. Es más, si a nosotros nos contratan, pues a nosotros nos interesa que la proyección debería tener ese cálculo. Pero aquí pasa algo. Decíamos que para el primer año se van a producir 1.500 tortas, ¿correcto? Entonces yo debo proyectar esto para el año. Bueno, aquí tengo el valor unitario de la materia prima. Aquí debo multiplicar por 12, porque este es el salario de un mes. A esto hay que sumarle prestaciones sociales. Bueno, en total los 3 operarios sin prestaciones sociales me valen 33 millones aproximadamente. Si yo divido esto ¿entre cuánto? Entre 1.500 unidades, estoy diciendo que cada torta tiene en mano de obra 22.000 pesos. Esa es la inversión de mi costo directo en mano de obra para cada torta, 22.000 pesos. ¿En cuánto la voy a vender? En 25.000 pesos. Si yo le sumo a esta mano de obra unitaria la materia prima unitaria me da 26.400 pesos y la voy a vender a 25.000 pesos. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? Viendo. Claro, Estamos Estamos perdiendo. Tenía que ponerla por ahí en 30.000 pesos. claro, habría Ah, que subirle el precio. exacto. Normalmente una torta se puede conseguir en En menos. 36 y eso que en 40. Aquí No lo ustedes puede tienen poner dos proyección. opciones. Dos opciones, o incrementar las cantidades a producir para ganar por volumen o subirle al precio. En la vida real, ¿qué sucede? Pues si el vecino de al lado las está vendiendo a 18.000 pesos y yo ya estoy diciendo que en 25.000 no cubre el costo, debería producir más. O buscarme otros proveedores en la cotización para que me bajen estos costos. Más barato. Algo más barato, aunque estos costos me los estoy inventando, ¿no? Ajá, Bueno, exacto. ¿a qué va todo esto? Este 26.403 yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la plantilla y lo voy a poner aquí en costo variable de producción. Porque ese es mi costo unitario y este sí lo puedo multiplicar por la cantidad de tortas que sea y me da el costo anual. ¿Sí? Pero aquí de entrada ya hay una pérdida. Sí. Bueno, a menos que subamos acá, ¿listo? ¿Cómo saber cuál es la cantidad a producir perfecta? Hay una fórmula que se llama punto de equilibrio. En el foro creo que yo les publiqué. Permítanme, yo miro. Aquí está. Ujú. De hecho, aquí está. Dice fórmulas para determinar el precio, porque también debo tener en cuenta el porcentaje que me quiero ganar, ¿cierto? Pero bajemos otro poco. Aquí está, definición de punto de equilibrio. ¿Cuánto debemos producir como mínimo para cubrir nuestros costos y gastos? ¿Cuál es la fórmula? Los costos fijos, ojo, costos fijos, los dividimos entre el precio de venta menos el costo variable unitario. O sea que, ¿qué nos falta? Ya más o menos sabemos qué precio debe tener, por encima de 26.000 pesos, ¿cierto? ¿Cuál es el costo variable unitario? 26.000 pesos que lo acabamos de calcular. Y me perdí, ya. ¿Y qué nos faltan? Los costos fijos. ¿Dónde los tenemos? Miremos. En la plantilla, en la fila 56, aquí por ejemplo está en cero, faltan los costos fijos.
En el foro yo les mencioné un poquito qué son los costos fijos. Esa cuantía allí debe ir para un año, para que por favor lo tengan en cuenta. Costos fijos aquí. Depreciación en línea recta, tomamos el valor de un año de depreciación de la maquinaria y le sumamos el sueldo de depreciación. El valor de la apreciación por método de línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que en el curso hay muchos estudiantes que no estudian administración, sino otras profesiones en las que no tienen que ver pues con tema contable. Entonces, para no complicarse la vida, ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a tomar el valor de la maquinaria y la vamos a dividir aquí en el flujo y evaluación económica. La maquinaria tiene una vida útil de 10 años, de acuerdo con la bibliografía de castellanos del curso. Los edificios de 20 años. Eso quiere decir que si yo deprecio en línea recta, estoy diciendo que los 54.090.000 los voy a dividir entre 10. Y eso me da, ¿cuánto me da? 5.409.000, ¿cierto? Eso es lo que yo voy a poner como costo fijo. Y le voy a sumar el salario del jefe de producción. Entonces acá, mano de obra directa. Y acá le voy a poner la mano de obra. Entonces aquí va el jefe de producción. Como en este proyecto no estamos teniendo en cuenta gastos fijos, sino unos gastos variables, entonces vamos a incluir aquí en el costo de mano de obra, ¿qué otra? Costo, mano de obra indirecta. Vamos a incluir el nombre del jefe o del gerente. Pueden incluir aquí a los vendedores. Aunque con los vendedores pasa algo muy especial y es que puede ser un costo variable. Un gasto variable, perdón, no un costo, sino un gasto. Porque yo no sé si ustedes han notado los vendedores. Entonces, entre más venden, pues más ganan. Pero en este caso pueden dejar un costo fijo. Listo. Bueno, y entonces este señor se gana 1.200.000. Este otro señor se gana 1.500.000, me estoy inventando estos valores. Los vendedores se van a ganar 1.000.000. Bueno, esto lo vamos a multiplicar por 12. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mano de obra directa. Ojo, tienen que tener en cuenta las prestaciones. Esto lo sumamos y me da 44.400.000 el año. Más, ¿cuánto dijimos de maquinaria? Si vale 4 millones y yo divido esto entre 10 años de vida útil, pues al año me da 5 millones. Y ahí tengo. Serían la depreciación más la mano de obra indirecta. Ahí van 49 millones. Y aquí yo podría sumar, por ejemplo, el arrendamiento en el caso de que no tenga edificios ni terrenos. Y aquí yo qué puedo sumar adicionalmente, los servicios públicos, pero del área administrativa. Ustedes pueden coger, por ejemplo, la factura de la casa y mirar en cuánto puede llegar una factura, la tarifa normal.
y a eso sumarle, se pueden inventar hasta el valor, ¿sí? Entonces digamos que los servicios públicos me valen para esta empresa que produce tanto al mes, me puede llegar me voy a inventar 400.000 pesos. Si yo multiplico esto por 12, me da 4.800.000 al año, ¿sí? Entonces, pues yo voy a sumarle a esos 49 millones estos 4.800.000 del año. Y así voy organizando el tema del costo fijo. Yo podría incluir allí más valores, pero lo vamos a dejar allí para, por términos pues de esta explicación. Entonces, el costo fijo no depende de que haya una mayor o menor producción. Siempre me va a llegar un servicio público, siempre le tengo que pagar al jefe de producción, al gerente, independiente de que exista o no producción. Obviamente a los operarios también, pero es que entre más produzca, yo voy a tener que incluir acá más operarios, ¿cierto? Por eso son variables. Mientras que en el costo de mano de obra indirecta, no, el jefe siempre va a estar así produzca una torta o produzca 1 millón de tortas. Vamos claros en los conceptos. Sí, profe. Listo. Sí, Bueno, clarísimo. entonces estos 54 millones yo me los voy a traer a la información básica de entrada y los voy a poner aquí en costo fijo. La inflación la encuentran en internet. Este 4%, como lo dice aquí al ladito, dice, para las proyecciones se está teniendo en cuenta la inflación del 4% y los invitamos, apreciado estudiante, debe tener en cuenta que la inflación es una tasa que cambia según estimaciones del Banco de la República y en negrilla. Por favor, tener en cuenta la vigente al momento de aplicar esta tasa en la actividad. O sea, este 4% lo vamos a cambiar. Busquemos en internet en cuánto está. ¿Qué puse aquí? Inflación 2019 Colombia, Banco de la República. Miremos a ver qué pasa. Entonces se estima una meta del 3%. Miremos otras fuentes. Miremos otras fuentes que no es el Banco de la República. Por ejemplo, bueno, el DANE que nos aparece por acá. Bueno, el DANE nos da una tasa de inflación que depende del sector de la economía. No, nosotros estamos buscando una global. Nos vamos a buscar otra fuente. Aquí nos dice que de acuerdo con la página de presidencia está en 3,18 y miremos la está en 3,15. Entonces allí podemos hacer un promedio. La inflación va a oscilar entre el 3% y el 3,2%, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación para el proyecto y la vida? Que esa inflación no la pongan tan exactica, sino que la pongan un poquito por encima, ¿sí? Entonces, en 3,6, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la idea con esto? Que en cotizaciones ustedes me pongan la fuente de donde agarraron esa inflación. Entonces, en este caso, pues voy a poner portafolio. Revista portafolio acá y aquí inflación. Ahí se bloqueó. Ya. Inflación del 3,15%. Y hago la aclaración. Para el ejercicio, trabajaremos
etc. con 3,6. Esto es el ejemplo que yo les doy, pero ustedes... ¿Listo? ¿Vamos claros? Sí, señora. Bueno, entonces Sí, esa misma clarísimo. inflación, gracias Erika, gracias Ana, la vamos a poner en todos los años, aunque ustedes pueden ponerla proyectada para cada año diferente. Yo voy a poner la misma. El decremento de costos fijos lo pueden dejar en 1%. ¿Qué es eso de decremento? Que he visto varias preguntas por allí. Es cuando la empresa tiene una política para disminuir sus costos. Por ejemplo, la UNAD, nuestra universidad, tenemos una política que es de cero papel y esa política apunta ayuda pues al medio ambiente y adicionalmente hay una reducción de costos de papelería, que es un costo fijo. Es más, en estos 54 millones ustedes podrían incluir papelería, tinta de la impresora. Son diferentes gastos que igual necesitamos para que el negocio funcione. ¿Listo? ¿Cuáles son los gastos variables de administración y ventas? Si es de administración, uno pensaría el sueldo del gerente, ¿sí? Pero el gerente es fijo. ¿Cuál sería variable? Por ejemplo, los vendedores si ganaran por comisión, ¿sí? Por ejemplo, el empaque del producto. La torta, ¿en qué la van a vender? ¿En caja, en una bolsa bien bonita, en Cristaflex, en polipropileno? ¿En qué van a ofrecer la torta? ¿Sí? O en esas cajas todas bonitas que son transparentes con tapa. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale una de esas cajas? ¿Y por qué son variables? Porque entre más tortas voy a necesitar más empaques. Y esos empaques aquí los vamos a poner para el año. En el foro yo les mencioné que los gastos variables de administración pueden ser los viajes de los ejecutivos, comercios, viáticos, puede ser publicidad, puede ser X gastos, por ejemplo, una estrategia de marketing de ventas, ¿sí? Esos son gastos. Igual los necesitamos para que nuestra empresa funcione. ¿Qué hacemos produciendo 1.500 tortas sin ofrecerlas? ¿Cierto? Se nos dañan. Entonces hay que hacer un gasto de publicidad. Por mínimo que sea, es un gasto. ¿Y por qué lo vamos a poner aquí? Dice aumento con la inflación. ¿Por qué? Si yo digo que aumenta con la inflación puede aumentar cada año, ¿cierto? Y este proyecto yo lo tengo para evaluar en 5 años. Entonces, me está diciendo indirectamente que el valor que va en la celda C47 es para el año. Entonces, voy a irme a cotizaciones y voy a poner solo un costo variable que es el empaque. Mercado Libre que una caja en cartón para una torta me vale 1.000 pesos. O sea que si yo voy a producir 1.500 tortas, ¿Cuánto es? 1.500.000. eso nos da 1.500.000, ¿sí? Y ese 1.500.000 me lo llevo acá. 1.500.000. Claros los egresos. Sí. Y esas cajas me aumentan cada año con la inflación de 3,6%. Hasta aquí ya hemos llenado la mayoría, lo más difícil. El costo variable de producción. Este sí que es fácil. Las cantidades que yo pongo en mi costo variable, pues son las mismas que voy a fabricar. Son estas mismas de acá. Simplemente me traigo la información. ¿Listo? Bueno,
continuemos aquí. Todo lo que está en blanco se llena de manera automática. El capital de trabajo. Este 20% es un ejemplo. Ustedes lo determinan teniendo en cuenta siempre que es un porcentaje de las ventas. Yo no pongo un 20% ahí porque sí, sino que yo digo en el mes, porque en este caso habrán proyectos que funcionen en ciclo productivo 180 días. Por ejemplo, los cultivos. Los cultivos son un proyecto industrial, son del agro y son del primer sector de la economía, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que tiene cultivo, su ciclo de producto es costos para 3 meses y calcular un capital de trabajo que le permita a su cultivo subsistir 3 meses para comprar agroquímicos, para pagarle a los operarios, para pagar las máquinas, etcétera. Sí, el capital de trabajo es lo que a mí me permite trabajar durante un ciclo productivo. Entonces, en el primer mes de ventas de estas ricas tortas de café, pues si apenas voy a producir, yo no tengo, todos son gastos en ese primer momento. Entonces, para producir, ¿qué necesito? Pagarle a los operarios, comprar materia prima, que el empaque, que la publicidad. Ese es el capital de trabajo. Bueno, en cuanto a los aportes de financiación, es cómo se compone mi capital para invertir en el negocio. Me explico. Si yo voy a poner esta carpeta y montarla me vale, un ejemplo, me vale 100 millones de pesos, ¿sí? Y yo solo tengo 40 milloncitos, me faltan 60, el 60%. Me voy a un banco y pido el 60%. ¿Sí? Este porcentaje lo determinan ustedes. Por favor, cambiemos el que esté en la plantilla. Seamos creativos, cambiemos los valores. Miren que esto es un simulador y ustedes lo tienen que ver es como un juego, no como algo que me estresa, sino como algo que me va a servir para la vida. Porque más de uno de nuestros estudiantes en algún momento va a crear un emprendimiento y la idea es que estos conceptos sean claros. Cuando vayan a un banco, sepan qué es lo que tienen y qué es lo que les falta, ¿cierto? Y otro tema muy importante, la tasa de banco. Esta sí que es importante. ¿A cómo me presta el banco? Listo, necesito el 60% de la inversión, ¿cierto? Porque no tengo, me faltan 60 millones. ¿A cómo me va a cobrar el banco ese préstamo? Esa es la tasa bancaria. En el ejercicio está en 22%. No obstante, ustedes a las páginas web de bancos comerciales como Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco Occidente, tienen una tasa de préstamo. Es más, hay bancos que en su página web tienen unos simuladores financieros. ¿Necesitas 60 millones? Ah, bueno, entonces dependiendo de nuestra tabla, le prestamos a cierto interés. Sería muy interesante, apreciados estudiantes, yo sé que muchos de ustedes trabajan o muchos de ustedes tienen su propia empresa, investiguen cuál es la tasa de préstamo para emprendedores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me prestan al 33%, perdón, el primer renglón es socios, acá vamos a poner 40%, el segundo renglón son bancos, se calcula automáticamente. Millones, por ejemplo, me los prestan a 33% efectivo anual, debe ser la tasa. Allí vi varias plantillas que me ponían el 2%, eso debe ser mensual, tan bajita, no es al año. Listo. Esa es la tarea. Y por supuesto, en la hojita de cotizaciones me van a poner en qué banco la encontraron. ¿Listo?
Sí, profe. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya vamos a acabar. El premio al riesgo es precisamente, como su nombre lo indica, un premio al riesgo que estoy asumiendo de perder todo lo que voy a invertir. Eso es un premio al riesgo. De acuerdo con nuestra teoría, la que encuentran dentro del entorno de conocimiento, generalmente se estima entre 10 y 15%. ¿Y para qué me sirve el premio al riesgo? En la plantilla está el 15%, que es el máximo. Si ustedes gustan, lo pueden hacer con el máximo o lo pueden disminuir, le pueden poner un 12, un 13, dependiendo de lo que ustedes se quieran ganar en este proyecto. ¿Sí? La tasa interna de oportunidad es la suma, aquí está la fórmula, es la inflación, ya les explico por qué. ¿Cuánto es la inflación? 3,6, la que investigamos. Por el premio al riesgo, que en este caso lo cambié a 13, ¿cierto? Más la inflación, más el premio al riesgo. ¿Por qué? Porque es que si yo calculo una tasa interna de oportunidad, que es lo que me quiero ganar por debajo de la inflación, entro perdiendo. O sea, ya le estoy diciendo al mercado que de este 13%, el 3,6% lo voy a perder. Pero si yo la tengo en cuenta y se la sumo a lo que me quiero ganar, que es lo que estamos haciendo con esta fórmula, entonces realmente no hablo de un 13%, sino de un 17,07%. ¿Claros con la TIO? Sí, profe. Listo. Importante que cada que ustedes planteen un negocio, tengan en cuenta la inflación. Siempre. Y acá esto se calcula de manera automática, ¿sí? La empresa, ahora sí viene lo chévere. La empresa, ¿cuánto me vale? 57 millones. 57 millones, perdón, 173 millones. Si yo tengo el 40% y el banco me tiene que prestar el resto, ¿cómo cuadra eso? Entonces, la empresa, o sea, los socios van a poner 57 millones, el banco 116 millones que me lo cobra una tasa. Y esto hace aquí una ponderación teniendo en cuenta la tasa del banco y la TIO. Y me saca el costo real y el costo de capital y me dice que en promedio, teniendo en cuenta lo que me quiero ganar más lo que el banco me va a cobrar, es del 18,51%. Esto es un promedio ponderado. Aquí porque me da NUM, ya vamos a ver, NUM es cuando yo tengo un error por ahí, algo que no he identificado, pero yo ya sé cuál es. Bueno, ahorita les cuento. En la siguiente hoja van los flujos y evaluación económica. Ahora sí, vamos a empezar a ver resultados. La maquinaria se deprecia a 10 años. Lo único que tienen que llenar en esta hoja son estas dos celditas de la columna D. De fila 10 y 11, maquinaria y edificios. Si ustedes no tienen edificios, no tienen por qué tener terreno, ¿cierto? Y aquí iría 0 y 0. Bueno, después de que se hacen los respectivos cálculos, entramos perdiendo. ¿Alguien recuerda por qué estamos perdiendo? Por el precio que se le puso, el precio unitario que se le puso como al producto, a la torta, ¿cierto? Y lo Muy que bien, cuesta. Ana. Sí, dime, Erika. Sí, que es por el precio unitario que se le puso a la torta y lo que cuesta la materia prima que se necesita y la mano de obra. Muy bien, claro, nos incrementaron los costos por todas partes y eso es lo que nos pasa en la vida real. Nos suben los costos y ni siquiera los tenemos planeados, nos quebramos. Por eso el 60%, de acuerdo con las estadísticas que existen, el 60% de las empresas en Colombia fracasan a los 5 años. A los 5 años declinan. El 60%, ¿ustedes se imaginan cuánta gente pierde dinero por no hacer este simple cálculo para saber en qué año es que voy a empezar a ganar alguito, ¿cierto?
Sí. Entonces, importante la planeación financiera, así como la planeación ambiental. ¿Cuántas empresas cierran en Colombia porque no cumplen con los parámetros medioambientales? ¿O cuántas empresas cierran en Colombia por no cumplir con la normatividad laboral? Entonces se cayó el empleado y no tenía un seguro y el empleado pues llegó a la empresa y quedó debiendo todo lo que tenía. Tener en cuenta cuando vamos a montar un negocio. Aquí yo voy a subirle el precio, ¿sí? Entonces, o no, dejemos bueno, el precio no lo podemos dejar porque empezando por los costos variables son altísimos, son de 26.000 pesos. Y el precio unitario, 25.000. ¿Cómo calculamos el precio? Fácil, nos vamos al foro, vemos la fórmula de aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Los costos fijos, bueno, me voy a llevar esta formulita al Excel a cotizaciones. Listo. Cotizaciones. ¿Cuántos eran los costos fijos? 54 millones. ¿Cuánto es el precio de venta? No lo sabemos, ¿cierto? Fijos, precio de venta, no lo sabemos. Costo variable unitario. ¿Lo tenemos? Claro que lo tenemos. Costo variable unitario. Y se me perdió. 26.000. Listo. ¿Qué nos falta? El precio. Vámonos al foro, miremos la fórmula del precio. De hecho, en el foro yo les doy una ayudita. Les digo que el precio, ojalá lo pongan como después, cuando ya hayan llenado todo lo demás. El precio es lo último que establecen. Eso es como en un trabajo escrito. La introducción es lo último que uno termina haciendo, porque mantiene modificándose. Asimismo es el precio. El precio es lo último que hacemos. ¿Cómo lo calculamos? Me voy a llevar esta formulita al Excel. ¿Cierto? Ya. Ahí. Reduzco el alto de la fila. Pongamos un 10. Listo. El precio unitario es igual al costo unitario sobre 100% menos el porcentaje de ganancia. Y el costo unitario es igual al costo fijo más el costo variable total más el gasto fijo total más el... ¿De dónde saco todo esto? Facilito. En la guía, en la misma plantilla, en el flujo y evaluación económica, en la tabla número 2, tengo todo. Tengo el costo variable para el año, los gastos variables del año, los costos fijos del año. Gastos fijos no tenemos. O sea que me voy a llevar estos tres valores. Copiar, me voy a cotización. Pegar. Este no entra ahí. Listo. Tengo costo, gasto, costo variable y costo fijo. Los voy a sumar. Y me da 95 millones. Y esos 95 los voy a dividir entre, ¿cuánto? 1.500 tortas, ¿cierto? O sea, 63.000 pesos me está dando el costo unitario. Gigantesco, ¿no? Sí. ¿Y el precio cuánto es? El precio es 100 menos el porcentaje de ganancia. Entonces, ¿cuánto se quieren ganar? Vamos, 13%. Les voy a dar aquí un ejemplo. Me quiero ganar un 13%. ¿Cómo hago la operación? Tomo el costo fijo unitario ya, dividido, perdón, puse un paréntesis y aquí no va paréntesis. El costo fijo dividido, paréntesis, 100% menos el 13%.
O sea que, ¿en cuánto va el precio? En 73.000 pesos. ¿Ustedes comprarían una torta en 73.000? Jamás. No. Jamás, ¿cierto? Se me ríen por ahí. Bueno, entonces, pero ese es el precio que de acuerdo con todas las cotizaciones que me he inventado nos está dando, más lo que ustedes ya tenían en maquinaria, más la mano de obra. Y miren que esto es real, porque es el salario mínimo mensual legal vigente. Súper alto queda todo. Altísimo, ¿cierto? Entonces, esas 1.500 tortas, ¿cuántas tortas son al mes? 1.500 dividido entre 12. Debo hacer 125 tortas al mes. O sea que tengo que hacer más, Sí, ¿cierto? muchísimo más. Debo hacer más. O yo puse aquí unos costos exagerados, que pues tenemos el lujo de tener un jefe de producción y un gerente, empezando por allí. Ajá. Bueno, entonces esa es la idea con esto, que sepamos de dónde vienen los valores, porque es importante cotizar una sola cosita, porque miren cómo nos impacta ese precio. Lo voy a dejar con ese precio por términos del ejercicio. ¿Listo? Bueno, Pero ya ustedes lo van a organizar. Entonces, digamos que trabajamos con este precio. Y este precio va a incrementar por encima de la inflación. Entonces, va a poner acá 80.000. Aquí va a poner 85.000. Una torta de 85.000. Bueno, no, no la compro. yo no la compraría. 95.000. A menos que sea pues una cosa espectacular. Bueno, ahora sí, ya subí, ahora sí tenemos ganancia. Finalmente hay ganancia. Y como tenemos ganancia, cuando bajamos en la hoja de información básica de entrada, ya no nos aparece error, ya nos aparece una ganancia del 2,88%. O sea que estamos ganando bien, Sí. ¿sí? Si ya nos vamos a los indicadores que nos permiten medir, la tasa interna de oportunidad era del 17%. El valor presente neto nos quedó por encima de cero. Estos indicadores que están acá los vamos a interpretar en la fase 3. Por ahora no se preocupen por contestar estas preguntas que hay acá o de interpretar esto, que, o sea, la idea con esta fase es consultar la normatividad, mirar de allí qué se necesita y, y también hacer la cotización de materia prima, materiales, mano de obra, etcétera. ¿Cuál es la sugerencia acá? Pues si este precio es exagerado, Sí. es total, bueno, no, mentiras, aquí falta algo adicional. No, bueno, sí, si este precio es exagerado, pues vendamos más para bajarle el precio y ganar por volumen. Hagamos la simulación. No voy a producir 1.500, voy a inventarme aquí, sino 15.000 tortas al año, 20.000 tortas al año, todas estas tortas, ¿cierto? Y el precio, bueno, miremos a ver qué pasó con los flujos. No, pues se dispararon. Voy a tener un retorno del 275%. Todo el mundo va a querer tener este negocio, ¿cierto? Contémoslo ya. Montémoslo ya que en el primer año nos ganamos un montón de plata, nos ganamos 336 millones de pesos. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Allí es donde ya podemos bajarle al precio. La pregunta del millón, entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Y está en el foro. El punto de equilibrio, o sea, después de que ya he llenado, he jugado con todo, es fácil. Costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable unitario. Me va a llevar la fórmula al Excel. De hecho, creo que ya me la había llevado en algún momento. Costos fijos, me lo recuerdan, 54 millones. Precio de venta, ¿cuánto le vamos a poner?
Le dejamos los mismos 25.000 pesos, no podemos porque el costo No, mínimo es 26.000. No. Pongamos unos 30.000 pesos. eso. O no, hagamos la cosa como es. Eh, el precio de venta es igual al costo unitario, ¿lo recuerdan? Sobre Sí. 100% menos el porcentaje. Y luego dividimos todo eso entre las unidades a producir en el primer año. Entonces, vamos aquí. Este total de 95 millones que lo sacábamos de acá nos va a cambiar, ¿cierto? Porque como aumentamos la cantidad, pues los costos van a aumentar. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, Ay, qué profe. pena, es que no los Sí, escuchaba. sí. Vale. Agregamos los nuevos valores. Este no es. Son estos nuevos 3 valores. Los voy a llevar para acá. Sumamos nuevamente. Y ahora sí dividimos entre 15.000 a 30.000 pesos. El costo, o sea, sigue siendo poquito. Pues sumamos, aún incrementemos la cantidad. Pongamos 30.000 unidades. Ah, bueno, ya me dieron tortas a un costo de 15.000, ¿cierto? Eh, bueno, entonces ya no 30.000, me exageré, produzcamos 20.000, ya nos da un costo de 22.000. Y me quiero ganar, bueno, este todavía no me sirve porque si le pongo 13% me da 25.000 y el costo variable unitario es 26.000, pierdo. Miran cómo estoy jugando. Ya Sí, no son profe. 20, entonces digamos son 25.000. Ah, bueno, aquí va cambiando la cosa. Pongamos otro aún más grande. Pongamos, bueno, dejemos el 30.000 que teníamos en algún momento. Ya me da 17.000. Bueno, entonces con esto ahora sí podemos cambiar el precio. Tortas a 17.000, ¿será que nos compran? Sí, ahí sí es más. Y eso que pronto pensarían que es de muy mala calidad. Exacto. Ahí es ya donde viene a jugar el tema del mercado, de mirar qué tiene mi Ujú. competencia, pero eso no entra en este curso. Simplemente vamos a llegar hasta este punto. ¿Listo? Entonces yo los invito realmente a que hagan el ejercicio completo. No llenar por llenar allí una información que me encontré cualquier cosa. No, hagamos un ejercicio que nos sirva para la vida. Y listo, voy a poner acá un precio pues un poquito por encima, 27.000, para que nos dé pues como algo más real. Sí. Y ya, eso es todo por ahora. ¿Claros los conceptos? Sí, profe. Bueno, entonces espero pues que me haya quedado grabado para compartirles la grabación. Ay, sí, súper importante tener como estas indicaciones para poder realizar el trabajo colaborativo. Sí, totalmente. Bueno, ay, Profe, yo como tengo una pregunta con dime, respecto a la normatividad. No sé si ya habían hablado de eso, la normatividad y todas esas cosas. Mejor dicho, ¿qué es lo que debe ir en el Drive? Ya usted nos mostró qué es lo que va en la plantilla de Excel, en el archivo, pero exactamente qué va en ese Drive. O sea, listo, ponemos Eri, los justo, archivos de las sí, normas, no sé. señorita. Justo 2 minuticos antes de que tú te conectaras, habíamos hablado de esto. Ustedes inicialmente hicieron la consulta de la normatividad. Sí. Entonces, si yo digo aquí reglamento, uso del café tal, 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 entonces yo debo buscar estos documentos en internet para cargarlos al Drive, a este enlace que ustedes ya crearon.
Y dentro de lo que yo hago allí, por ejemplo, el INVIMA en el manual tarifario 2019 tiene ya unas tarifas establecidas para el 2019. Entonces, buscar cuánto sería para, en este caso, una panadería. Esas varían dependiendo del tipo de negocio. Las licencias, los permisos, las certificaciones, la legalización, etcétera, la vamos a poner en la celda C14. Y en la hoja de cotizaciones vamos a poner cuáles fueron esos valores que incluimos ahí. No tiene que ser algo súper riguroso, no, pero algo sí algo muy real. Por ejemplo, en el INVIMA sí nos dan una información muy real de las tarifas para esto, lo mismo la constitución de empresa, ¿sí? Y eso va aquí en registro de marca. Pues se llama registro de marca, pero estos realmente son gastos preoperativos y van aquí. Y en el Drive y vamos a subir los PDF, el Word. Por ejemplo, cuando les hablé de mano de obra, eso es una normatividad legal que está en Ministerio de Trabajo y eso lo pueden subir al Drive. Ah, correcto. ¿Listo? Bueno, entonces por ahora dejemos hasta allí. Espero haber sido clara. Espero que esta información sea de utilidad y nos vemos en los foros. Muchas gracias, profe. Con Sí, mucho muchas gracias gusto. por la disponibilidad y la paciencia. No, con mucho gusto, para eso estamos. Bueno.